Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Seguimos ya entrando al último capítulo de 1 de Timoteo. Esta es la penúltima prédica de 1 de Timoteo. El próximo domingo tenemos la última prédica de 1 de Timoteo, y entonces estamos concluyendo esta serie de qué es verdadera fe, qué significa la verdadera fe, cómo luce el evangelio en la iglesia. Este domingo, esta mañana, vamos a ver que la insatisfacción es incredulidad. Insatisfacción es incredulidad, y Pablo es lo que va a estar explicando, que la insatisfacción es un producto de tener una fe falsa, una fe hueca, y la incredulidad es el resultado la insatisfacción es resultado de la incredulidad, ¿sale? Te quiero preguntar esta mañana, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás satisfecho? ¿Tu vida te satisface? ¿Encuentras satisfacción en lo que haces, en lo que eres, en tu casa, como persona? ¿Cómo te encuentras? Hace un año Forbes, un diario de economía, saca una estadística bastante interesante, y entonces saca una estadística en cuanto a la satisfacción de los 142 países que hay, y entonces habla del nivel de satisfacción que se tiene. Y fíjate algo interesante, 230,000 personas fueron encuestadas. Dentro de todos estos países, el 13%, solo 13% de las personas de todos los países, solo 13% se dicen satisfechos, se dicen contentos consigo mismos, contentos con su situación. 87% entonces de todo el mundo, 87% están insatisfechos. Ya los perdí con números. 13%, solo 13% están satisfechos. La mayoría, 87%, están insatisfechos. México, de los 142 países que hay en el mundo, México ocupa el primer lugar en cuanto a insatisfacción en Latinoamérica. México ocupa el primer lugar, es uno de los países económicamente más fuertes en Latinoamérica, y somos el primer lugar
de niveles de insatisfacción. Y entonces este artículo explica que la insatisfacción afecta diferentes áreas de nuestra vida laboral: mediocridad laboral, ausencia en la familia, ausencia en el matrimonio, hijos, no sé, abandonados, hijos dejados a un lado, y entonces nosotros no estamos satisfechos. Si es cierto esto, si es cierto que entonces del 100%, 13 personas están satisfechas. No sé cuántos hay acá. ¿Cuánto sería si es cierto que de un 100%, si esta iglesia, el 100%, cuántas personas estarían satisfechas? El 13% de lo que somos, de las personas que somos. Imagínense, ¿cómo estás esta mañana? ¿Estás satisfecho? Si te preguntara, ¿qué es lo que necesitas? Cuando dices, mira, es que no estoy satisfecho porque necesito esto. Ok, bueno, ¿qué es lo que necesitas para estar satisfecho? Vamos a ver que la insatisfacción es incredulidad. Fíjate en el versículo 3, Pablo está cerrando su epístola, va a exhortar a Timoteo por última vez y va a advertir a Timoteo por última vez. La próxima semana vamos a ver la exhortación o el ánimo a Timoteo, sus palabras finales. Esta semana vamos a ver la advertencia final que se le da a Timoteo. Y fíjate en el versículo 3. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Fíjate del orden lógico de esto. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza, o sea, me aparto de la sana enseñanza, empiezo a enseñar falsas doctrinas, me aparto de la sana enseñanza, fíjate, de la doctrina que se ciña a la verdadera religión. ¿Te acuerdas lo que habíamos visto en los primeros capítulos que significaba sana doctrina? Y entonces la palabra ahí es higieus, de donde sale higiene. Significa sano físicamente, que produce lo que debe de producir. Pablo está diciendo que aquellas personas, vamos a ver, estas personas viven en envidia, viven en insatisfacción. Estas personas tienen una enseñanza, tienen una doctrina que no es sana. Pablo está diciendo que el resultado de una doctrina que no es sana, de una falsa esperanza, de una falsa doctrina, produce descontentamiento, produce insatisfacción. Entonces fíjate, dice apartándose de la sana doctrina. Es una doctrina enferma. Cuando tu cuerpo está sano, tu cuerpo produce lo que debe de producir, siente lo que debe de producir. Cuando tú tienes una doctrina sana, produce lo que debe de producir. En el capítulo 1 vimos que las personas que tienen mala doctrina viven en envidias, viven en peleas, viven en lascivias, viven descontroladas. Pablo dice apartándose de la sana enseñanza, de la sana higiénica, de la sana, de la doctrina higiénica, de la doctrina que está sana. Dice aquellas personas apartándose. ¿Se acuerdan que habíamos visto que apartándose significa rechazar violentamente? ¿Se acuerdan que entonces no era nada más medio ignorar lo que yo sabía, sino era ignorar, rechazar, empujar lo que yo ya sabía que era cierto? Entonces Pablo está diciendo, apartándose, empujando violentamente la sana doctrina, estas personas empiezan a vivir en falsas doctrinas y entonces se apartan de la sana enseñanza y de la doctrina. Seguimos en el 3, y de la doctrina que ciña la verdadera religión, de la verdadera piedad. La Reina Valera dice de la piedad verdadera, y entonces es una congruencia de lo que creo con lo que vivo. Pablo está diciendo, las personas que rechazan el verdadero evangelio, esas personas lo rechazan violentamente, esas personas tienen una fe enferma, esas personas tienen una incongruencia con lo que creen y con lo que viven, apartándose de la doctrina que se ciña a la verdadera religión, a la verdadera piedad, apartándose de la doctrina que se apega a esa congruencia de lo que creo con lo que vivo. En tu oficina, no sé si conoces a una persona que se dice cristiana y puede ser que vive peor de lo que muchas personas que no conocen a Dios viven. Bueno, es esa persona que ha apartado, que se ha rechazado, que ha empujado la verdadera fe, el verdadero evangelio, y entonces tienen una fe enferma,
rechazan la verdadera piedad. La semana pasada vimos que la iglesia atesora la palabra de Dios, estas personas rechazan la fe. Y entonces dice que es un obstinado que nadie entiende. Fíjate que la piedad es el resultado de una sana doctrina. Una sana doctrina da como resultado verdadera piedad. Falsa doctrina, mala doctrina produce una vida que no es verdadera, una doctrina que describe al cristianismo. Fíjate, entonces dice, estas personas rechazan, apartándose de la sana enseñanza y viven en discusiones inútiles. Seguimos ahí en el versículo 3 y el 4. Viven en discusiones, tienen el afán enfermizo de vivir en discusiones, de vivir en envidias y discordias. Aristóteles, fíjate cómo entiende esta palabra de envidia. Es la tristeza constante de anhelar lo que uno no tiene. Pablo está diciendo que este es el resultado de una fe que está enferma, de una fe que no es verdadera. ¿Estás poniendo atención ahí? Dice, tienen el afán enfermizo de vivir en discusiones inútiles, en envidias y discordias. Viven en envidia, viven anhelando constantemente lo que no tienen y lo que les gustaría tener. Estas personas viven, ¿estás de acuerdo? No viven satisfechas. Estas personas viven anhelando, buscando lo que quisieran tener, pero no tienen, buscando, pensando que lo que van a conseguir los va a satisfacer. Y es el resultado de tener una fe que es hueca, una fe que es vana, una fe que no los satisface. Están rechazando la sana doctrina. Viven en envidias y discordias. Y esta palabra envidias y discordia aparece en todo el Nuevo Testamento, siempre aparecen juntas. Envidia y discordia aparecen juntas y tiene sentido. Fíjate Romanos 1:29. Dice, se ha llenado de toda clase de maldad. Está hablando de las personas que no conocen a Dios. En perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia. Fíjate, envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicias. Otra vez ahí aparecen juntas: envidia, homicidios, disensiones, pleitos, engaños y malicias. Gálatas 5, 19, 20. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones. Otra vez, discordia, celos, envidia, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones. Filipenses 1:15. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. ¿Te das cuenta que la envidia produce rivalidad o pleitos? La semana pasada estaba en Chedraui y estaba comprando jamón. Y ves ahí que te dan, pues te atiende la gente y te da el cuarto, el medio de jamón. Y vi a un joven de más o menos de mi edad, no era yo, lo prometo. Y esta persona se estaba peleando con la persona que les está cortando el jamón. Y se estaba peleando, estaba muy molesta por la forma en que le habían cortado, en que le habían acomodado el jamón en el plástico. Y era bastante irrelevante si me lo ponen horizontal, vertical. Llego a mi casa, abro el plástico y me como el sándwich. Era sin consecuencia. Y esta persona estaba bastante molesta, insultando al pobre trabajador, llamando al gerente, haciendo un pancho ahí porque le habían acomodado el jamón de una forma que él no quería. Y entonces mi esposa y yo estábamos ahí viendo el pleito. Y después le pregunto a mi esposa, oye, pues qué raro, o sea, no sé, tal vez es como muy cuidadoso de cómo le acomodan el jamón. Tal vez, no sé, tiene broncas en su casa, no sé qué está pasando. Y mi esposa dice, bueno, tal vez necesita demostrar o probarse superior a las demás personas. Tal vez necesita en ese momento que se le haga su voluntad como él quiere. Y fíjate cómo entonces la insatisfacción es resultado de la incredulidad. Si no está satisfecho, produce pleitos, produce contiendas, produce chismes. Pablo está hablando que la insatisfacción es incredulidad. Entonces estas personas viven en envidia, anhelando lo que ellos quisieran tener. ¿Has escuchado envidia de la buena? Es que tengo envidia de la buena. Pablo tiene otro entendimiento totalmente diferente de lo que es envidia.
Envidia es este anhelo constante de tener lo que las demás personas tienen o de tener lo que tú no tienes, pensando que eso te va a satisfacer. Y entonces estás dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo porque piensas que esa cosa te va a satisfacer. La insatisfacción es incredulidad. Ahorita vas a entender por qué. Entonces estas personas viven en insultos, en sospechas. Estamos ahí en el 4. En insultos, en suspicacias. La Internacional lo dice suspicacias, la Reina Valera sospechas. Estas personas que viven en una envidia constante, en una insatisfacción constante, viven en sospechas. Tiene sentido. ¿Has escuchado el que no tranza, no avanza? Híjole, lo dijeron con convicción. Pero tiene sentido. El que, mira, si vives en envidia, si vives en pleitos producidos por esta envidia, si vives dispuesto a hacer absolutamente todo por conseguir esto que crees que te va a satisfacer, tiene sentido que vivimos en sospecha cuidándonos unos a otros de los demás. Si es cierto que el que no tranza no avanza, oye, me debo de estar cuidando a la próxima que me quieras transar y yo te voy a tratar de transar a ti primero para avanzar primero. Veo que algunos están, amén. Pero fíjate lo que Pablo está diciendo. Dice que es resultado de una falsa fe, de una fe que no es verdadera. Estas personas han rechazado el evangelio. Estas personas han rechazado violentamente su satisfacción. Lo que ellos creían que los iba a satisfacer, lo han rechazado y están viviendo en envidias, en contiendas, en pleitos, en sospechas. En el 5, altercados de gente depravada, carentes de la verdad, robados de la verdad. Y fíjate, en el versículo 5, en la segunda parte, te va a explicar el resultado ultimadamente de muchos cristianos. Dice, estos son quienes, aquellos que rechazaron la verdadera fe, aquellos que viven en envidia, aquellos que viven en insatisfacción. Estos son de los que piensan que la religión, la piedad, es medio de ganancia. Estos son las personas que se acercan a Dios para ver qué consiguen de Dios, pero no se acercan a Dios para conseguir a Dios. ¿Por qué? Porque estas personas viven en insatisfacción, no están satisfechas. Estas personas se acercan a Dios para ver qué es lo que Dios les da. Y entonces están este tipo de testimonios que llegan a la iglesia, tal vez porque ven a un matrimonio feliz. Y estas personas se acercan a la iglesia anhelando tal vez este matrimonio feliz, pero vienen a la iglesia y fíjate que no se acercan a la iglesia para conseguir a Dios, sino para ver que Dios les haga el milagro de restaurar ese matrimonio. O ven a personas cristianas que son muy chicharacheros, muy sociables, muy chistosos. Y estas personas son atraídas a la iglesia por el ambiente más sano y lo ven en cuanto a utilitarianismo, en cuanto a los resultados. Bueno, mira, pues me acerco a la iglesia porque pues es más sano. En vez de irme al antro o a tomar con mis amigos, pues me voy a la iglesia. Pero se acercan a la iglesia y se acercan a Dios no para conseguir a Dios, sino por las cosas que piensan que Dios les va a conseguir a consecuencia de su religión. Fíjate, estos son quienes, los insatisfechos, los que viven en envidias, en pleitos, en sospechas, los que rechazan la fe. Estos son los que piensan que la religión es medio de ganancia. Te acercas a Dios porque piensas que te va a sanar. Te acercas a Dios porque piensas que va a darte armonía en tus relaciones, en tu casa. Te acercas a Dios por tus amigos. Te acercas a Dios porque es más divertido, tal vez el ambiente es más divertido, piensas tú. Te acercas a Dios por los resultados que piensas que te va a causar esa relación, los beneficios. No te acercas a Dios por Dios. Estos son de los que piensan que la religión es medio de ganancia. ¿Qué es lo que me va a traer el cristianismo? Si voy a venir a la iglesia los domingos, o sea, ¿cuál va a ser el beneficio para mi vida? ¿Cuál va a ser el beneficio tangible? Fíjate que lo vemos en cuanto a qué es lo que me va a dar el cristianismo.
¿Qué es lo que me va a beneficiar? Estas personas no han tenido un encuentro verdadero con Dios. Estas personas piensan que son cristianas, pero en verdad no se acercan a la iglesia por Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos la iglesia atesora la palabra de Dios? Y entonces preguntábamos, bueno, cuando vienes a la iglesia, ¿por qué vienes? ¿Persiguiendo emociones? ¿Por tus amigos? ¿Por lo que te provocan las canciones? ¿Por lo que piensas que te hacen sentir? ¿O vienes encontrándote con Dios, buscando a Dios en su palabra, atesoras a Dios? Estas personas son los que piensan que la religión es medio de ganancia. En el versículo 9, Pablo sigue describiendo, dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Insatisfacciones, incredulidad. Los que quieren acercarse, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. La palabra hispanoamericana, otra versión, fíjate cómo lo dice: se afanan en enriquecerse. Los que se afanan en enriquecerse. La traducción del lenguaje actual lo dice: los que solo piensan en ser ricos. No están satisfechos. Estas personas piensan que siendo ricos sus problemas se les van a solucionar. Estas personas piensan que si consiguen lo que no tienen van a ser felices. Los que solo piensan en ser ricos caen, describe un estado inesperado, desafortunado, que es evitable, que se debe de evitar. Caen. Fíjate que describe que son esclavos de muchos deseos. Se convierten en esclavos de muchos deseos. Por afanar lo que no tienen, se vuelven esclavos de muchos deseos. La Reina Valera dice: son enlazados, caen en un lazo, y tiene sentido. Si yo estoy viviendo insatisfecho, si estoy viviendo en envidias, anhelando lo que no tengo, pensando que lo que voy a conseguir me va a satisfacer, voy a estar dispuesto a conseguirlo a toda costa. Voy a causar pleitos, broncas, contiendas. Y si estoy dispuesto a hacer todo esto, cualquier cosa, voy a caer enlazado, me voy a volver esclavo de muchos deseos. Fíjate el versículo 10: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. La palabra literal para se han desviado, han naufragado. Es la idea cuando un barco zarpa no con la idea de naufragar, ¿cierto? ¿Quién zarparía con la idea de naufragar? Entonces el naufragio pasa de forma lenta pero segura. El naufragio pasa cuando pierdes el rumbo, cuando pierdes el norte, lentamente pero seguramente te vas desviando, lentamente pero seguramente estás terminando en una locación que no deberías de terminar, que no quieres terminar. Y Pablo está hablando de un naufragio, de algo que no se puede regresar, de algo permanente, de un estado total. Pablo no está diciendo que aquellas personas pierden la salvación. Pablo está diciendo que aquellas personas prueban que su salvación es totalmente vana. Fíjate lo que está diciendo: son enlazados, caen en un lazo, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos han naufragado y se han causado muchísimos sinsabores. La Reina Valera dice: traspasado de muchos dolores. Literalmente traspasados. Es una idea literal. Cuando alguien está cazando, cuando llega a traspasar a la presa, cuando la presa está moribunda, desangrentada, llegas a ser traspasado de muchos dolores, de muchos sinsabores, de muchos dolores, de muchos pesares, de muchas frustraciones, amistades perdidas, familiares distanciados, hijos que no conocemos, matrimonios rotos, fes naufragadas, fes destrozadas, que causas muchísimos sinsabores. Te causas muchísimos sinsabores porque vives en insatisfacción, vives en envidia, vives pensando que lo que vas a conseguir te va a satisfacer, pero solo terminas naufragando tu fe, perdiendo tu fe, tu falsa fe.
traspasado con relaciones fracturadas, violando la ley, sobornos, chantajes, fraudes, probando que tu fe no existe. La insatisfacción es incredulidad. Estas personas viven persiguiendo la satisfacción en lo que jamás van a encontrar su satisfacción. Pensando que tal vez si llego a tener este empleo, si llego a tener este sueldo, si llego a tener esta persona, si llego a tener este cuerpo, voy a ser feliz finalmente. La insatisfacción es incredulidad. Fíjate lo que Thomas Watson dice. Ya me acordé. Thomas Watson dice: a Satanás le encanta pescar en las turbulentas aguas de un corazón descontento. A Satanás le encanta pescar en las turbulentas aguas de un corazón descontento. Y está hablando de tu relación con Dios, no del contexto en el que te rodeas. Lo hemos dicho, nuestro pecado es consecuencia de nuestro corazón. Muchos de nosotros pensamos que, bueno, mira, terminé haciendo lo que terminé haciendo porque, mira, la economía está como está, la sociedad está como está, mi familia está como está, mi matrimonio está como está. Un corazón insatisfecho es un corazón pronto al pecado. A Satanás le encanta pescar en las turbulentas aguas de un corazón descontento. Charles Spurgeon dice, si tuviera un poco más estaré muy satisfecho, pero te equivocas. Si no estás satisfecho con lo que tienes, no estarás satisfecho si Dios te lo duplica. Ya sea dinero, ya sea atención, ya sea emociones, ya sea placer, ya sea comodidades. Si tuviera un poco más estaré muy satisfecho. No es lo que muchos de nosotros pensamos. Pero te equivocas. Si no estás satisfecho con lo que tienes, no estarás satisfecho si Dios te lo duplicará. Entonces estas personas viven en un afán, preocupadas por conseguir lo que no tienen. En el versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el afán a lo que no tengo. Fíjate, Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. En Lucas 8:7, Jesús le dice a sus discípulos, está hablando de las semillas que caen en diferentes terrenos y está hablando del falso cristiano. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla la ahogaron. En el versículo 14 dice: la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. ¿Te das cuenta? No está hablando de cristianos que viven perpetuamente en inmadurez, sino falsos cristianos que muestran a su fe no existente, atravesados por muchos dolores, naufragando su fe. Mateo 6:25, fíjate lo que dice: estas personas viven afanadas, queriendo ser ricas, consiguiendo lo que no tienen. Fíjate, Mateo 6:25, por eso les digo, no se preocupen, no se afanen por su vida, qué comerán o qué beberán, y por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene más valor la comida que el cuerpo, más que la ropa? Versículo 30, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos. Los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La insatisfacción es incredulidad. La insatisfacción es incredulidad. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero creyente vive satisfecho. El verdadero creyente vive satisfecho. Fíjate lo que dice. Es cierto, en el versículo 6, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Pablo está diciendo, estas personas se acercan a Dios por conseguir lo que ellos creen que Dios les va a dar. El versículo 6 es cierto. Fíjate que la verdadera religión, no su religión, que la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. ¿No piensas que es raro lo que dice Pablo? O sea, me estás diciendo que sí va a haber grandes ganancias y me emociono, tal vez lo que necesito, tal vez un novio, tal vez una casa, tal vez un coche. Pero Pablo dice, pero solo para los que se contentan con lo que tienen. Y entonces Pablo está diciendo que la verdadera fe consigue lo que
verdaderamente satisface al cristiano. La insatisfacción es incredulidad. La persona que vive insatisfecha, no satisfecha, anhelando lo que ellos piensan los va a satisfacer, es aquella persona que no ha conocido lo que verdaderamente lo puede satisfacer. Y entonces el Evangelio nos dice que en Cristo el cristiano consigue lo que jamás pudo haber conseguido por sus propios méritos. El Evangelio nos dice que nosotros somos hijos de ira, destinado a destrucción, destinado a perdición, destinados a cargar con la ira justa de Dios por nuestros pecados. El Evangelio nos dice que nosotros recibimos lo que jamás pudimos merecer, que Cristo murió lo que nosotros deberíamos de sufrir, que nosotros disfrutamos lo que jamás deberíamos de disfrutar. Y entonces en el Evangelio, en la cruz de Cristo, nosotros obtenemos a Cristo. Entonces nosotros nos acercamos a Dios para conocer a Cristo, y el cristiano dice: Cristo es suficiente. El cristiano, ya pase por riquezas, ya pase por pobreza, ya pase por dolor, por satisfacción, el verdadero cristiano tiene a Cristo, y en cualquier situación Cristo es suficiente, y Cristo es mucho más satisfactorio que las cosas que ellos piensan los van a satisfacer. La insatisfacción es incredulidad. ¿Vives pensando que aquellas cosas que no tienes y que conseguirás te van a satisfacer? Te aseguro que esas cosas no te van a satisfacer, porque tu problema es más profundo. Tu problema es un corazón que no está satisfecho. Tu problema es un corazón que no ha contemplado la gloria de Dios, que no se ha satisfacido en la gloria de Dios, que no ha encontrado su consuelo en la gracia de Dios, que no ha entendido la magnitud de su pecado, la magnitud de su condenación, la magnitud de la ira de Dios que Cristo tuvo que pagar. Y entonces el cristiano atesora a Cristo. El cristiano se consuela en la gracia de Cristo, y entonces el cristiano dice: Cristo es suficiente. Y entonces Filipenses 4:11 tiene sentido. ¿Te acuerdas? Filipenses 4:11, Pablo está siendo prisionero, Pablo está siendo encadenado por predicar el Evangelio, por seguir la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Pablo sufre por hacer la voluntad de Dios. No existe el Evangelio de la prosperidad. Pablo sufre por predicar el Evangelio, y entonces en Filipenses 4:11 Pablo dice: porque en Cristo todo lo puedo. Ya sea que pase sufrimiento, ya sea que pase hambres, no significa que en Cristo todo lo puedes conseguir un mejor empleo. Significa que tú puedes encontrar la satisfacción en Cristo, que tú puedes sufrir todos los afrentos en Cristo, que tú puedes sufrir todas las enfermedades en Cristo, porque Cristo es suficiente. La incredulidad, la insatisfacción es incredulidad. Tu incredulidad da como resultado tu insatisfacción. Piensas que lo que vas a conseguir te va a satisfacer, cuando jamás nada te va a satisfacer como Cristo lo puede hacer. Estas personas piensan que la religión es medio de ganancia, pero no saben de lo que están hablando, porque no conocen una verdadera satisfacción. Nos sentimos con el derecho: yo merezco tener un mejor esto, yo merezco tener esto. No mereces nada más que la justa ira de Dios, y Dios la decidió cargar en su Hijo. Y hagas lo que hagas, si eres un verdadero cristiano, si en verdad atesoras a Cristo, hagas lo que hagas, no podrás cambiar el parecer de Dios hacia ti, porque ha cargado con la ira, con tu justa ira, la ha cargado en su Hijo. Y entonces tú te satisfaces en Cristo, Dios se satisface en la justicia de Cristo. En cualquier situación el cristiano tiene a Jesús, y Jesús es suficiente. Entonces tiene sentido cuando Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando no tienes nada, Cristo es más que suficiente. Te das cuenta que Cristo es más que suficiente cuando no tienes nada. Y muchos de nosotros, por su pura misericordia, tal vez nos hace pasar por situaciones que no queremos pasar, para demostrarnos que Cristo es suficiente. A muchos de nosotros nos deja en nuestro pecado pensando que eso nos va a satisfacer, persiguiendo dioses falsos, bebiendo de cisternas rotas. Cuando no tienes nada, Cristo es todo lo que necesitas. Cristo te satisface. La insatisfacción es incredulidad. Thomas Brooks, un puritano, fíjate lo que dice. Thomas Brooks dice: nuestros pecados son deudas que nadie puede pagar sino Cristo. Nuestros pecados son deudas que nadie puede pagar sino Cristo. No son nuestras lágrimas sino su sangre. No son nuestros gemidos sino sus sufrimientos los que abogan por nuestros pecados.
Cristo debe pagarlo todo, somos prisioneros para siempre. No son nuestras lágrimas, sino su sangre. No son nuestros gemidos, sino sus sufrimientos los que abogan por nuestros pecados. Cristo debe de pagarlo todo o somos prisioneros para siempre. ¿Has experimentado eso? ¿Has experimentado ese placer, esa satisfacción de saberte perdonado incondicionalmente, eternamente amado por Cristo? La insatisfacción es incredulidad. Entonces Pablo dice, de ama a Cristo y lo demás es extra. Dame a Cristo y Cristo es suficiente. La insatisfacción es incredulidad. Y entonces Pablo dice en el versículo 7, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. ¿Te das cuenta? Porque nada trajimos a este mundo. ¿Qué es una de las cosas por las que te afanas? Una de las cosas que te afanas hoy, que vas a poder llevarte a la presencia de Cristo, más que tu pecado justificado por su sangre. No vas a poder llevar nada. Tu carro, tu trabajo, tu sueldo. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. No se afanen por su vida. Busquen primeramente el reino de Dios y todas las cosas les serán añadidas. Tiene sentido lo que dice Job. Pierde a su familia, su matrimonio está por quebrarse, su salud se está desvaneciendo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre. Si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea su nombre. Cristo es suficiente. La insatisfacción es incredulidad. ¿Crees en verdad que Cristo es suficiente? En abundancia, en pobreza. El versículo 17, entonces Pablo está hablando de cómo debería de lucir a los ricos de este mundo. Mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos, todo lo necesario. Versículo 18, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán una vida eterna. Nos aferramos a lo temporal olvidando lo eterno. Nos aferramos a lo temporal olvidando lo eterno. Nos aferramos a aquella cosa que pensamos nos va a satisfacer, cuando en Cristo tenemos absolutamente todo. Cristo nos satisface. Cristo es más que suficiente. La incredulidad da como resultado la insatisfacción. La insatisfacción es incredulidad. Muchos de nosotros tenemos falsas profesiones. Somos cristianos descontentos. Venimos a Dios para ver lo que Dios puede solucionar a nuestro alrededor, lo que Dios nos puede dar. ¿Cuál es la consecuencia de tener un ambiente más sano? De no desvelarme, de tener amistades sanas, de tener un pasatiempo sano. Pero no me acerco a Dios. En medio de mi frustración, en medio de mi dolor, en medio de mi placer, en medio de mi abundancia, Cristo no es suficiente. Y vivo corriendo, atesorando lo que pienso me va a satisfacer. A Satanás le encanta pescar en las turbulentas aguas de un corazón descontento. Y entonces en la cruz de Cristo, nosotros nos damos cuenta que Cristo nos ha dado lo que jamás nosotros pudimos haber conseguido. Que Cristo sufre lo que no merecía para darnos lo que nosotros jamás pudimos haber conseguido, para acercarnos a Dios, para que el cristiano entonces encuentre su satisfacción en Cristo, su verdadera satisfacción, su eterna satisfacción, su satisfacción más profunda. Entonces, en medio incluso de la afluencia, en medio de las riquezas, Pablo le puede decir a esas personas que tienen recursos: sé generoso, no atesores en esto que no es seguro. A los pobres les dice: no procures ser rico, porque atesorando esto, afanándote por esto, vas a naufragar tu fe. El cristiano tiene una esperanza más grande, más duradera, más eterna, más segura, por los méritos de alguien que murió lo que jamás debió de sufrir por aquellas personas que no se lo merecían. Entonces ese es el Evangelio. Entonces déjame terminar con esto, recordando el Evangelio en la cena del Señor.
recordándote que Cristo vertió su sangre para acercarnos al Padre, para darnos esa verdadera satisfacción, que Cristo quebró su cuerpo para satisfacernos. Y entonces Cristo es el verdadero maná, Cristo es el pan de vida. Cristo ha roto su cuerpo, Cristo nos ha dado de su cuerpo, Cristo nos ha dado de sí mismo para satisfacernos. Y entonces podemos decir como la mujer en el pozo, dame de esta agua.